Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese miércoles? Bueno, tenemos directazo con el doctor Borja Marqués. Él es director científico, director médico, perdón, en Institut Marqués. Sabéis que hicimos un reel hace muy poquito sobre el tema del peligro de las hormonas durante los tratamientos, ¿vale? El reel fue informativo y hoy lo vamos a desarrollar un poquito más. Voy a... Vale, estoy nos permite hacer el directo rápido, ¿vale? Conectar rápido. Bueno, pues el tema es importante. Aquí está Borja. Qué rápido que ha ido hoy. Genial, súper bien. Hola, ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien, muy Muy bien, aquí bien. estamos. Oye, gracias por este ratito que nos vas a dar, esta media horita máximo que nos vas a dar, que sé que vas muy apretado en la agenda, con pacientes y todo. Pero este tema despertó interés el reel y creo que es importante tratarlo en un directo, ¿no? Porque hay mucha información ahí fuera. Hace muy poco hice una story por un reel que salió sobre el tema de los niños que han nacido por reproducción asistida y lo enfermos que van a estar y que es terrible y tal. Pasa lo mismo exactamente con el tema de nosotras, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Incluso para las donantes, o sea, las donantes, explotación, les meten ahí de todo, no sé qué. A ver qué pasa con estas hormonas que nos tomamos. Yo me he hecho 5 FIPS, ¿vale? Más las ovos, más las donaciones de embriones y tal. Y a ver, a mí no me consta que haya todos estos peligros, pero dinos tú, ¿qué pasa con las hormonas y los tratamientos de reproducción asistida? Es muy interesante el tema. La parte positiva es que podríamos cerrarlo en 10 segundos. No hay ningún riesgo. Ya está. Adiós, Borja. Venga. Y vale, ahora entenderé la gente que no opine como yo. Disculpadme, no sé de redes sociales, no las uso personalmente. Eh, entonces igual estoy metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? No, no, no. Pero es que no hay debate. O sea, hay un debate no basado en la evidencia. O sea, y es muy curioso porque lo hablo con mucho, con las pacientes, con mi mujer, con amigas, con ¿no? familiares, etcétera. Ya sea no solo de la fecundación in vitro, sino de las anticonceptivas. Todo el debate que ha habido y dices, bueno, pues que no puedes comparar la primera generación de anticonceptivo equino con unas dosis alucinantes con los anticonceptivos que hay a día de hoy. Y los tratamientos de fecundación in vitro son seguros y las hormonas que utilizamos son seguras. Y no hay debate. A partir de aquí, hombre, pues vamos a desarrollarlo, ¿no? Que me has Lo invitado para, desarrollamos. Sí, sí, para sí. tenerme un ratito Sí. y no para El engañar. tema de, así charlamos un poco, el tema de los anticonceptivos que también se recetan y se toman, ¿no? Durante los tratamientos de reproducción asistida, por otros temas, ¿no? Por el tema bueno, de compaginar y tal, ¿no? Eh, es algo que yo cuando no me quedaba embarazada, te juro que pensaba, ya verás tú que todos estos años de tomar la píldora me han dejado estéril. ¿Será por eso que no consigo quedarme embarazada? O sea, el nivel de paranoia total cuando no consigues quedarte embarazada es ese. Empiezas a pensar en mogollón de cosas y las antibaby son parte de la preocupación que tenemos, ¿no? Es normal, pero a día de hoy se ha demostrado que la anticonceptiva no produce disminución de la fertilidad y no produce aumento de riesgo de cáncer. Y ahora podemos matizarlo. ¿Por qué? Porque las anticonceptivas puede ser que tengan un incremento relativo, ¿no? Un aumento relativo de riesgo en el cáncer de mama. ¿Vale? Parece que si tú vas a tener un cáncer de mama, puede que debute antes. ¿Vale? Y esto es difícil, ¿eh? Se han hecho miles de estudios con probablemente millones de mujeres no controladas para ver las incidencias, etcétera, y no está claro. Pero parece que puede haber un ligero incremento de riesgo de cáncer de mama en pacientes que toman muchos años anticonceptivas hormonales. También parece que hay un aumento de riesgo de cáncer de cuello de útero, pero no por la anticonceptiva, sino porque ya no utilizas preservativo y estás más expuesta a contagiarte del virus del papiloma humano. Exacto. Por lo tanto, no se lo podemos achacar a la anticonceptiva como tal. Mm. Pero Es por como otro lado, es como un efecto rebote, ¿no? O sea, sale perjudicada la anticonceptiva cuando en claro, realidad la motivación es otra, ¿no? exacto.
Pero por otro lado, no se dice que te disminuye el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio, porque esto te lo disminuye. Por lo tanto, si tú coges al final los valores absolutos y los riesgos relativos de que te incremento por aquí pero te disminuyo por allá, que también te disminuye el riesgo de cáncer colorectal, por otro lado, el riesgo es cero. No aumenta en el riesgo de cáncer. Y hablamos en global, ¿no? Por lo tanto, las anticonceptivas son seguras. Luego, oye, pues tienen riesgo de trombosis a partir de determinada edad, a partir de determinado índice de masa corporal, a partir de si es fumadora o no es fumadora, ¿no? Hay determinadas situaciones que hacen que las anticonceptivas no sean seguras por otros motivos que no es cáncer, por ejemplo, el riesgo de trombosis. Entonces, hay que mirarlo y hay que prescribir a cada mujer la anticonceptiva que se adecua a su situación y a su momento vital, ¿no? Entonces, bueno, esto como cualquier fármaco. Y los tratamientos de fecundación in vitro, el tema es que son muy cortos. Tu tratamiento en sí, tu proceso en la fecundación in vitro, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? A mí puede durar desde un mínimo de una inseminación 2 meses, entre que voy a la consulta, me hago las analíticas y al mes que viene me lo hacen y ya me he embarazado, ¿vale? Pues eso pasa un poco. Pero lo normal es que dure entre 4 meses y a partir de ahí todo el tema que sea, ¿no? Puedes tardar 1 año, 2 años, 5 años. Pero el estímulo hormonal son 10 días. Yo cuando te hago una estimulación ovárica te doy medicación 10 días. Que al principio el riesgo no es por la hormona que nosotros inyectamos, por eso estimula el ovario. El riesgo es por el incremento de los estrógenos y después progesterona que produce este ovario. Pero es que ese incremento empezará en el día 7, 8 del ciclo y acaba con la regla. Por lo tanto, tú estás en un estado de un incremento hormonal durante 10, 12 días. Esto no tiene impacto a lo largo de la vida de una mujer de 20, 30, 50, 70 años. Hay muchísimo más impacto hormonal en el embarazo per se que por las estimulaciones ováricas. Y las preparaciones endometriales para transferir un embrión, cada vez más hacemos ciclo natural, por lo tanto tiene cero riesgo porque es un ciclo natural, y si hacemos una terapia hormonal sustitutiva, los valores hormonales son muy similares a un ciclo natural. Entonces, en realidad, el impacto que estamos teniendo en los tratamientos de fertilidad es mínimo porque son tratamientos cortos, de corta duración, o anticonceptivas, las podemos utilizar 3 semanas, 2 meses en caso de una endometriosis o adenomiosis que no vas a hacer de Decapeptil, por ejemplo, ¿no? Pero, ya digo, Y muchas pacientes también, o sea, yo por ejemplo en mi caso, cada vez que lo intentaba era una estimulación, empezaba de cero, ¿vale? Por lo tanto, son 5 FIPS que me hice, son 5 estimulaciones, ¿vale? Pero es que hay muchas pacientes que se estimulan una vez y tienen para 3 o 4 intentos. Entonces, estos 3 o 4 intentos ya no tienes que chutarte todas esas hormonas, digamos. Tienes que preparar el endometrio, controlar, a ver, para que llegue a un nivel más, bueno, el nivel que necesita el cuerpo para que pueda haber gestación, digamos, ¿no? No le estás metiendo una cantidad terrible que no es lo que el cuerpo puede asumir. O sea, se están haciendo las cosas de manera lo más natural posible, ¿no? Lo más justa posible. cuando ya tenemos los embriones, desde luego. Claro. Para crear embriones, ¿no? Para la estimulación ovárica de la fecundación in vitro, ahí sí que estimulamos y sí que es mejor. Claro. Una paciente puede conseguir 10 óvulos, es mejor 10 que 5. Entonces, si hay que dar un poquito más de medicación, oye, hay que dársela. Pero es lo que digo. Son hormonas, sobre todo FSH y LH, ¿no? Las que utilizamos para estimular el ovario, que solo actúan sobre los folículos, sobre el ovario. Todo lo que no está ahí no tiene un efecto secundario en el hígado, en el riñón, sino desaparece. Se excreta, se elimina y punto. Pero no está haciendo efecto, ¿no? Es que como que no hay del ovario, está haciendo efecto en este otro sitio y me provoca cáncer. No, no tiene otro impacto. Entonces, y después es eso, ¿no? Que el impacto de cambio hormonal dura muy pocos días. Entonces, a largo plazo, ya digo, hay una serie, hay un artículo de los países escandinavos, que son de los que mejor tienen un control poblacional, que hacían seguimiento, me bailan las cifras porque no lo he conseguido recuperar para esta charla, pero eran alrededor de 700.000 mujeres que hacían un seguimiento a 20 años, ciento y pico mil de ellas habían hecho fecundaciones in vitro y las otras 600.000 no. No identificaban ningún aumento significativo de ningún tipo de enfermedad, ni cáncer, ni mortalidad general. Era un seguimiento a 20 años. Y dices, ya, pero no las estás siguiendo a 60 años. Bueno, ya tendrán esos datos, ¿no? Pero
Pero quiero decir, ya llevamos desde la primera mujer que nació de fecundación in vitro, y son alrededor de 45 años lo que tiene, ya es una experiencia. Es cierto que nos falta, ¿eh? Yo no voy a poner la mano en el fuego y quizás de aquí a 30 años este vídeo envejece fatal y digo, ¿pero cómo decía eso? Bueno, pues es que es la evidencia que tenemos ahora mismo. Hoy en día no se puede afirmar esto. O sea, ese es el punto, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que el estudio ese que salió también, el tema de, es un estudio hecho por la Universidad de Navarra, por un profesor de la Universidad de Navarra, que dice que los niños nacidos por reproducción asistida, por la manipulación de los embriones, tienen más probabilidades, muchas más probabilidades de tener enfermedades, TDA, no sé qué, no sé cuántos. O sea, eso también. Entonces, no es cierto. No es muchas más posibilidades y no está claro porque hay artículos que se contradicen. Por ejemplo, y esto da mucho miedo a los médicos, incluso a los que hacemos reproducción asistida, como a los pacientes. Y los pacientes puede ser una persona muy cercana a mía. Pero, bueno, digo, mi hermana, no tengo hermana, pero porque no quiero mencionar a nadie, ¿no? Por ejemplo, Pero puede ser mi hermana, mi prima, ¿no? Eh, entonces, lógicamente nos da miedo y se hacen muchos estudios. De hecho, hay múltiples, o sea, tanto a nivel de obstetricia como a nivel de pediatría se hacen mucho seguimiento de niños nacidos de fecundación in vitro para buscar a ver si encontramos algo, por dos cosas. Uno, porque es importante para todos, para nosotros también. Y dos, porque a los médicos nos gusta publicar. Y publicar que no hay diferencias o que no pasa nada vende menos que cuando publicamos, mira lo que he encontrado, ¿no? Esto nos da más repercusión. Entonces, queremos encontrar cosas a estos niños, o que se intenta, pero de momento no hay ninguna evidencia de que los niños tengan más enfermedades. Lo que se dice, por ejemplo, un artículo que salió mucho en medios de comunicación hace unos años, de que los niños de fecundación in vitro tenían un 80% más riesgo de cáncer infantil. Y esto salió y el artículo ese lo demostraba, ¿eh? Pero claro, tú te ibas a los datos y entonces veías que la tasa de cáncer infantil en España, y esto me pueden variar un poquito las cifras, pero es alrededor de 3 niños de cada 10.000. Y en ese artículo identificaban que en fecundación in vitro era 5 niños de cada 10.000. Con lo cual, claro, de 3 a 5 es un incremento de un 80%. Pero decías, ya, pero en valor absoluto es 2 de cada 10.000. ¿Vamos a dejar de que nazcan 10.000 niños de fecundación in vitro para que no haya dos cánceres infantiles, que la supervivencia es más del 90%? No. Suponiendo que ese sea el motivo. Claro. Entonces, por otro lado, esto después se ha seguido investigando y otros artículos demuestran que no es cierto, que no hay un incremento de cáncer infantil. Entonces se habla que sí pueden tener anomalías cardiovasculares, musculoesqueléticas, síndromes de imprinting genético, pero uno, no se ha demostrado claramente todos los artículos, porque hay muchos artículos que siguen diciendo que no. Y dos, es que puede ser secundario a esa infertilidad inicial que había, que no, ya digo, no está claro, ¿eh? Pero podría haber un poquito más de riesgo porque al final había una infertilidad, o puede haber un poquito más de riesgo porque son madres de más edad y por lo tanto hay más riesgo de bajo peso al nacer, retraso del crecimiento, parto prematuro, y esto al final impacta, ¿no? Entonces no está claro que per se la técnica de la fecundación in vitro esté produciendo alguna anomalía y que si las produce, lo diremos. Porque la gente que necesite la fecundación in vitro la seguirá haciendo aunque tenga un riesgo de un 0,1% de que su hijo tenga X. Si es que si no lo haces también tienes un riesgo de un 0,1 o 0,05, pero no vas a dejar de No, ser y además, por y eso. además estamos hablando de que justamente la reproducción asistida haciendo el DGP lo que consigues es intentar evitar que nazcan hijos que tienen problemas serios de salud. Entonces dices, Claro, con el además, DGP lo que hacemos es evitarlo, por ejemplo, ¿no? en muchas parejas y que probablemente en los próximos años se popularizará el test de portadores de mutaciones recesivas, Sí. porque los estudios genéticos bajan de precio de una manera rápida y hay países europeos que ya lo financian. Parejas que quieren tener hijos van a la sanidad pública y les hacen el matching de enfermedades recesivas. Y hasta se Para apoyan. evitar justamente tener Claro, algún hijo que sea afecto de una enfermedad de la cual los dos somos portadores. Entonces dices, jolines, si me hubiera hecho este test, yo sabría que tengo este riesgo, ¿no? Esto, y pasa exactamente lo mismo con las hormonas, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya tenido la enfermedad X
¿Es por la hormona que me tomé o es porque yo ya tenía esa predisposición y además yo me tomé hormonas como, no sé, me fui a la China? No toda la gente que se va a la China vuelve enferma. A lo mejor es que determinadas personas ya tenemos alguna predisposición, ¿no? A esto. Esto no lo sabemos de antemano antes de tomar Esto en la los hormona. artículos científicos, en la estadística, y ahora ya recuerdo mi primero de carrera, si no recuerdo mal, se llamaba sesgo de observación, sesgo del observador. Y si hay algún estadístico escuchándome que me permita el error si me estoy equivocando. Pero básicamente lo que quería decir es que, y esto nos pasa mucho durante los estudios del embarazo, ¿no? Nace un bebé con una enfermedad, un autismo, un TDAH, un lo que sea. Y entonces, cuando tiene X edad, pasan un formulario a los padres. ¿Qué edad tenía usted en el embarazo? ¿Tuvo algún factor de riesgo? ¿Tuvo alguna complicación? ¿Tomó algún tipo de medicación? Indique si tomó. Entonces te pone paracetamol, sí, no. Omeprazol, sí, no. Labetalol, tal, 20 medicaciones, si no, si no, si no, y otras preguntas, ¿no? Comió carne, comió no sé qué, tiene usted un gato, vive en el mar o en la montaña. Mm. Tiene hámsters, lo que sea. Sí. Y luego se lo pasas a madres de niños sanos. Mm. ¿Quién es más probable que recuerde exactamente si se tomó un paracetamol o ninguno? Esa señora que ha tenido un hijo enfermo y que le ha dado 20.000 vueltas a qué pudo haber hecho, qué pudo no haber hecho y qué puede ser la causa. Lógicamente te preocupas por tu hijo y lo primero que hacemos los humanos es sentirnos culpables. Es Mm. decir, es que seguro que yo hice y no tiene por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que se identifican más estas asociaciones y ahora dicen que el paracetamol en el embarazo causa autismo. Pero claro, es que hay que tener muy en cuenta, es que es el único analgésico que tenemos. Todas las embarazadas toman un paracetamol. Todas, sí, sí, tanto. Entonces hay Sí, que ir sí. con cuidado con las asociaciones que hacemos, ¿no? Y hay otro tema, volviendo a las hormonas, que me voy por las ramas, que no sé si os habéis dado cuenta o es impresión mía, pero solo tienen mala fama las hormonas femeninas. Como siempre, ¿Alguien te ha dicho que la insulina tiene que nos riesgo van de siempre cáncer? las mismas, ¿eh? Siempre No, nos cae la paliza las mismas, oye, no hay pero manera. es verdad, tú a un diabético, ¿alguien le dice que la insulina es peligrosa y provoca cáncer y no te tomes insulina? Mm, ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿En algún mm, sitio? No. sí, sí. ¿A alguien que le han operado de la tiroides y no tiene tiroides? Le dicen que no se tome la hormona tiroidea porque es mala, provoca cáncer. No, la necesita. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad y se trata de esa manera. Entonces, la insulina, la levotiroxina para la tiroides. A alguien que le operan de un cáncer pancreático, de una insuficiencia pancreática, de lo que sea, y tiene que tomar hormonas, ¿no? Para poder hacer la digestión. Mm. Es que hay muchas más hormonas que utilizamos en la vida o las hormonas para la alopecia de los varones. Ahí sí que hay un poquito más de comentario, De ¿no? Sobre el riesgo controversia de ahí, cáncer, sí, que sí, ahí tampoco sí. lo hay. A priori tampoco lo hay, lo mismo, ¿eh? No es mi campo de especialidad. Mm. Pero es como que es con la hormona femenina, con la anticonceptiva, con la FI, porque tocamos el ciclo femenino. Bueno, Siempre es la reproducción asistida. O sea, siempre hay que darle caña a la reproducción asistida y a ese egoísmo de las mujeres y si no te vamos a dar por los niños, te vamos a dar por ti misma. O sea, te tenemos que tocar por algún lado, ¿no? Yo creo que, obviamente, todo lo que tomamos, todo, hasta el paracetamol, ¿no? Las pastillas antibaby, tiene efectos secundarios. Todo. Yo creo que todos tienen un libro dentro de la cajita, ¿no? Todo, en todo hay efectos secundarios. Pero si tú te paras a leer lo que te puede pasar, lo que puedes sentir, lo que te puede ocasionar, tampoco te dice que te va a pasar, no, ¿no? no. Entonces hay gente pues, que le afecta más la medicación, gente que le afecta menos, Sí. No, y yo pero me he centrado mucho en el efecto a largo plazo, ¿no? A corto plazo sí es claro. verdad que una estimulación ovárica nos puede producir pues, un incremento del riesgo de trombosis, pero igual que tomar anticonceptivas. Y el riesgo de trombosis con anticonceptivas, no sé si es de 10 mujeres de cada 10.000 que lo toman durante un año. Eso es muy bajo. Yo nunca he visto una trombosis en una paciente haciendo una estimulación ovárica. No la he visto yo de nuestro centro, que hacemos muchas, Muchos ni se lo años. es, ni, o sea, mucho tiempo, y no se lo he escuchado a un compañero de otra clínica, ostras, Lorca, no sabes lo que me ha pasado, que tengo una paciente que me ha hecho una trombosis, tal. Nunca, ¿eh? Y estimulamos, pues yo qué sé, pues a pacientes con criterios de riesgo de trombosis, ya le das su heparina y sus cosas si es necesario. Pero no lo vemos, no lo vemos. No digo que no haya ninguna. Puede pasar.
pero es muy, 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 muy raro. Te pueden producir el riesgo de hiperestimulación ovárica, que ya es muy raro que una mujer tenga que ingresar en el hospital con una hiperestimulación ovárica, pero a veces, aunque utilices decapeptil, no hagas estrategias para que no haga un síndrome de hiperestimulación ovárica importante, están hinchadas y están incómodas, ¿no? Pero bueno, casa antes, etcétera, y suele ser tolerable con analgesia. Entonces, no digo que no tengan ningún efecto adverso, porque sí que lo tienen durante o algún riesgo, pero sobre todo, creo que son malas me baso en el a largo plazo, ¿no? ¿Tienen riesgo para mí a largo plazo o para mis hijos? A día de hoy, con la información que tenemos, no. Eso no. Y aquí hay desinformación. Yo recuerdo una entrevista no quiero dar, no quiero que se sienta aludido. Una entrevista en un periódico muy importante de Cataluña con una profesional de la oncología que entre los riesgos del cáncer de mama hablaba de los tratamientos de reproducción. Y claro, los gines lo vimos y nos tirábamos de los pelos. Pues que también se lo he escuchado decir a algún compañero ginecólogo que no hace fertilidad. Sí, sí. Entonces, bueno, poco a poco hay más información, hay menos tabús, hay menos prejuicios y de momento es esto. Y no hay que tener miedo en decir que la medicina cambia y que quizás de aquí a 20 años tengo que decir otra cosa. Pero a día de hoy, pues estos tratamientos son seguros. Las donantes es legal realizar hasta 6 donaciones de óvulos en España. Y no sabemos quién puso el límite en 6, porque es un límite de hace más de 20 años. Se puso en 6, no digo que me parezca bien o mal, digo que se puso ahí el límite, pero no por un tema de riesgos. Ahora, tenían bastante claro o muy seguro que no había riesgos en hacer estimulaciones ováricas, al menos hasta 6, para poner ahí el límite. Si no, la ley no nos permitiría hacer 6 estimulaciones ováricas a una donante. Claro. Nos bloquearían antes. Y ya digo, no sé por qué pusieron 6 y no 10 o 20. No digo que yo Sí, considere que haya que hacer 20. Digo que sí, el sí. límite es absolutamente arbitrario. Entonces, bueno, yo creo que, ya digo, vende en redes sociales y a mí me salen vídeos. De hecho, esta semana me salió un vídeo de un podcast que ya notabas la opinión ideológica o político-ideológica de quien lo hacía, que estaba en contra de todo lo que es la reproducción humana asistida. Y Sí, sí. entonces lo atacó por tierra, mar y aire, ¿eh? Oiga, usted puede estar en contra, pero lo que no puede hacer es decir que tiene unos riesgos que no tiene. Porque es falso. Ya está. Exacto. Sobre todo generalizar. O sea, lo malo es generalizar. Sabemos que cuando entramos en un quirófano, todo el mundo tiene riesgos, todos. Cuando tomamos medicamentos hay efectos secundarios. Puede haber, sí, en todas partes puede haber algo, pero no como para categorizar y decir que esto es perjudicial para la salud en general. O sea, eso es lo que no se puede hacer. Y sobre todo el tema de enfermedades. O sea, hay muchas cosas, es que hoy en día hay mucho más, sí, claro, hay mucho más autismo, mucho más TDAH, porque antes no se sabía lo que era, ya, antes no se diagnosticaba. Entonces eso le ha pasado a un familiar mío, que el niño pues tiene una pequeña parte de autismo y resulta que lo llevaron al psicólogo, ay, no sé qué será, y qué será, bueno, pues tiene esto, por esto, por esto, por esto. Ah, pero si a mí me pasa lo mismo toda la vida y yo no me pasaba nada. No, es que usted a lo mejor le pasa lo mismo y no lo sabía, Claro. ¿sabes? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, muchas cosas que ahora se diagnostican y que tienen nombres y apellidos, antes no las tenían y simplemente era, pues, esa persona es así y es así, es de esta manera, ¿no? Ahora ya se sabe, ¿no? Y no tienen nada que ver con la reproducción asistida en muchos casos, ¿no? Entonces, yo Yo hay creo una que cosa para intentar ayudar, porque al final es probable, ¿eh? que la gente que se meta o que esté preocupada por este tema vaya a buscar ya no a Google, porque a día de hoy entiendo que cuando tienes preguntas más complejas te vas a ChatGPT o algún otro tipo de sí, inteligencia artificial y le preguntas. Lo mismo, no soy experto en inteligencia artificial, pero sí que forzándole un poquito al programa, siempre intenta darte la razón. Siempre que puede te va a dar la razón. Y siempre la que puede respuesta, la primera respuesta es ¿qué gran idea has tenido? Exacto. Entonces, te No intenta dar puede la ser tan razón pelota. y como que en Internet hay páginas web que dicen lo que quieras, va Sí. a buscar esas fuentes que afirman lo que tú dices. Y como que te va a redactar también esa respuesta, te va a parecer maravillosa. Pero no tiene por qué ser cierta. Y esto pasa a todo el mundo. Yo que sé, a la que utilizas ChatGPT para algo, lo bueno es cuando ya tienes conocimiento de ese sector,
que dices, oye, aquí se ha colado. Entonces empiezo a preguntar. Y entonces, para preguntas un poquito más técnicas, a día de hoy, un programa que tiene un poquito más de sentido es uno que se llama Open Evidence. Ujú. En inglés, evidencia abierta, Open Evidence. En teoría se basa en artículos publicados, por ejemplo, en PubMed, que es la gran base de datos de artículos científicos. Que también puede haber errores en los artículos científicos, sí, pero es más raro. Y ahí quizás es un poquito más crítico. Y te va a dar bibliografía y te va a decir, mira, esto lo dice en este artículo. Es verdad que después tienes que saber irte al artículo, dedicarle una hora a leértelo en inglés y a decidir si está bien hecho o está mal hecho y en qué parte se puede haber equivocado. Es muchísimo trabajo y nos cuesta incluso a los médicos, tienes que dedicar mucho tiempo a estar al día. Pero esto no lo Totalmente. va a hacer alguien que no es médico. Pero al menos es un primer filtro para que no se vaya a buscar la información a webs, A Google, sí. claro, a Google, a un blog que no sabes quién ha escrito, a una Mm, noticia de un periodista que saber qué quería decir y a quién le había preguntado y lo que interpretó, mm, porque esto es lo que hace ChatGPT. Entonces, sí. si vamos a unas fuentes un poquito más fiables y ahora es más fácil con esta herramienta como Open Evidence, os Ujú, puede ayudar a ser un poquito más críticos. mm, Con temas médicos o científicos, no creerte lo que ha dicho cualquiera, aunque sea tu opinión. Pues es más fácil, ¿no? En general lo mismo, en redes sociales te salen los que opinan como tú, por eso los sigues y por eso el algoritmo te saca más vídeos de esa gente que dice lo que quieres oír. mm, mm. Pero con cosas médicas y que preocupen, uno, intentar hablar con un profesional y dos, si lo quieres tener más rápido o no sabes con quién, pues te metes. Yo a día de hoy recomendaría Open Evidence, cambiará con el tiempo, pero es una Ujú. buena herramienta y te podrá decir si sí o si no. Vale, perfecto. Pues buen consejo este, buen tip, al menos, ¿no? Un Es- sitio donde poder ir a mirar. Eh, Cuando tengas esa duda y digas, son las 12 de la noche y no puedo dormir porque estoy Exacto. dando cuenta a este tema, me meto ahí, pregunto, oye, ¿qué pasa con esto? Y a ver qué es lo que me sale, ¿no? Y Mm. aún así, pues siempre tener presente que los estudios médicos, cualquier persona puede hacer un estudio, cualquier médico puede hacer un estudio, y muchas veces lo que decimos es, ¿se puede hacer un estudio para demostrar lo que me interesa demostrar? Yo creo que sí que se puede hacer un estudio dirigido un poco, ¿no? Bueno, Y la sobre todo, estadística, sí. enfocar el resultado y como eh, explicar el resultado de ese estudio para poner de manifiesto lo que yo creo. O sea, primero está lo mismo, el sesgo de publicación. O sea, Exacto. si yo empiezo a hacer un estudio porque creo que X produce Y y empiezo a estudiar y a mitad del estudio veo que X no produce nada, ya no me interesa seguir. Porque me Claro, requiere tiempo, esfuerzo, dinero claro. y no me lo van a publicar probablemente. O igual sí, ¿no? De hecho, nosotros siempre acabamos los estudios, siempre los intentamos publicar con el resultado, aunque sea, no hay diferencia. Pero es más difícil que te lo acepten. Y si lo aceptan es más difícil que te den una ponencia oral para explicar, he hecho todo esto y no ha servido de nada, ¿no? Bueno, ha servido para Ha demostrar servido que no hay un para cambio, pero reafirmar en que lo que teníamos claro lo seguimos teniendo claro, claro. No hay novedad en el pero frente. lo mismo, es poco sexy, ¿no? Es poco atractivo, no vende tanto. Entonces, el Exacto. sesgo de publicación es que muchos de estos artículos ya no se siguen porque el laboratorio que lo financia ya no lo quiere financiar porque no va bien para su fármaco, o el investigador dice, tú, mejor me muevo a otra cosa porque tengo que publicar mi tesis y con eso es que es impublicable. Claro. Entonces, por ahí hay muchas cosas que no provocan un riesgo, que no provocan un cambio, que no se publican. Entonces es mucho más fácil que uno que le ha salido que en su subpoblación en ese momento ha habido un ligero cambio, ese lo va a publicar. Mm, Y igual había 20 que lo han intentado antes, les salía que no y no están publicados. Entonces ahí este sesgo de publicación es muy importante mm. y es difícil de evaluar. Y por otro lado, me he perdido, no sé qué iba a decir ahora. Bueno, da igual. Total. O sea, que hay que ir con cuidado, con La valorar bien. interpretación, Y decíamos después también. que de lo que publicamos, o sea, tú fuerzas la estadística para si consigues la manera de que, vale, en el grupo global no, pero si cojo solo las de 23 a 24 años y medio, que además tienen una peca en la cara izquierda y no sé qué, ahí sí. Entonces Mm, publicas eso y claro. sacas el titular de eso y al periodista, si consigues que un periodista te haga caso, o en Ujú, redes sociales, eso es lo que magnificas, ¿no? O claro. pones
esta medicación provoca esto. Y luego, si te vas a la letra claro, pequeña, no, no, solo cuando, ¿no? Una cosa súper específica. Pero tú el titular ya lo exacto. tienes y después, quien sea, coge ese artículo, lo replica sin explicar todas las limitaciones del estudio o los condicionantes y ya, no, ya lo ha colado y ya no lo paras. Entonces es muy Exacto. difícil, hay que ser muy crítico y entiendo que para el público general es difícil, igual que lo es para mí Mm, con otros ámbitos, ¿no? Fuera de la mm, ginecología. claro. Genial, Borja. Oye, pues mil gracias por Nada, aclararnos esto, por arrojar un poquito de luz con estos temas, porque cuando lo estás haciendo, cuando ya has hecho los tratamientos, pues a veces te mete el miedo en el cuerpo, miras a tu hijo y piensas, "Ah, a lo mejor tendrá la enfermedad por mi culpa, no sé qué, o yo me voy a morir antes por culpa de todo lo que he hecho". Que no cunda el nada. pánico, no hay nada demostrado de verdad, o sea, calma, calma, ¿no? A vivir, a ser felices y Esto, a luchar por lo que queremos, que lo nuestro nos cuesta, como para que encima nos estén metiendo estas cosas por encima, sí, sí. ¿vale? Así que nada, mil gracias, Borja. A ti, Noemí, un abrazo. Un besito a todas. Chao.